Buenas tardes, hermanos. Vamos a seguir hablando de aquellos personajes que no tienen nombre en la Biblia, pero tienen algo que hicieron. Así como nosotros a lo mejor no somos relevantes así con un nombre para algunos, pero para Dios sí tenemos y hacemos algo muy importante cuando Él nos usa. Vamos a pedir la dirección de Dios. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra y meditar en esta tarde, Señor, en ella, rogándote que tu Santo Espíritu nos dirija y que podamos aprender cosas nuevas para servirte mejor. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Voy a hablar de un suceso que estoy seguro que es conocido por todos: las bodas de Caná. Y todos lo referimos siempre como el primer milagro del Señor Jesús. Nos quedamos con el primer milagro del Señor Jesús, que convirtió el agua en vino, y todo lo demás lo quitamos de nuestra vista y nos enfocamos solamente en el milagro. Bueno, hoy vamos a hablar de un poquito más sobre las bodas de Caná. Antes de llegar a las bodas de Caná, vamos a ver qué es lo que sucede o cuál es la situación antes de las bodas. Bueno, pues los sucesos anteriores, en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, tenemos una narración muy rápida sobre el bautismo del Señor Jesús. En el versículo 15 del capítulo 1 dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es el que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Y nos habla de cómo Juan habla del Señor Jesús. Exactamente no nos narra, como en los otros evangelios, cómo fue el bautismo, pero aquí nos habla de que Juan tuvo el encuentro con el Señor Jesús y bueno, el Señor Jesús fue bautizado. Tenemos también en el capítulo 1, a partir del versículo 37, el llamamiento de los discípulos. Dice el versículo 37: y oyéronle los dos discípulos hablar y siguieron a Jesús. Entonces, allí comienzan a seguir al Señor Jesús sus discípulos y luego vienen otros discípulos. No vamos a meternos ahorita en todos los que le siguieron, en los que se mencionan. Vamos a irnos hasta Natanael, el versículo 45, que dice: Felipe halló a Natanael y dícele: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y se dice, los estudiosos dicen que Natanael precisamente era de Galilea, precisamente de la ciudad de Caná. El Señor Jesús ya tiene sus discípulos y versículo 31 termina hablando aquí con Natanael y dícele: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto es lo último que le dice el Señor Jesús a Natanael antes de entrar en el capítulo 2 a las bodas de Caná. Entonces el Señor Jesús ya está con sus discípulos. No sé cuántos de ustedes, cuando han leído el capítulo 2 de San Juan, cuántos se envuelven tanto en el estudio del milagro del Señor Jesús, que no se dan cuenta de con quién llega el Señor Jesús. Sí, habla de María, porque dice el versículo 1: y estaba allí la madre de Jesús. Y los discípulos los perdemos, ¿sí? Sin embargo, el versículo 2 dice: y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Bueno, llegó el Señor Jesús con sus discípulos a las bodas. ¿Qué era llegar a una boda? Bueno, llegar a una boda, llegar a un fiestón, a una fiesta grande, donde no nada más era la ceremonia, como en la actualidad, pues no solamente la ceremonia, ¿verdad? Es
el ambigú, el convivio que se tiene después de la ceremonia, y llegan muchas gentes, y el propósito que debemos tener en nuestros tiempos, en estas ceremonias, no es solamente pues convivir y ver a los amigos y a los primos y a la familia. No, el propósito uno es el de glorificar a Dios. Se le da gracias a Dios por el evento, ya sea bodas, ya sea 15 años, ya sea porque alguien cumple 80 años o por graduación. La situación que sea, el primer objeto o primer propósito es alabar a Dios. El segundo, ¿sí? Alabar es agradecer a Dios. 3, pedir la bendición de Dios. Y una vez que logramos esto con Dios, hacia Dios, nos vamos al convivio, nos vamos a lo demás, y parte de la ceremonia y parte del convivio es el testimonio. En un culto que tuvimos hace algunos meses para dar gracias a Dios por 15 años, yo decía a mi nieta, que fue la que cumplió 15 años, les digo, el propósito de estar aquí delante de Dios, aparte de agradecer, de pedir su bendición, es dar a conocer que los demás que no conocen en qué creemos, qué hacemos aquí, por qué estamos todo el día aquí, es que conozcan, es un testimonio, y la convivencia es para que vean que no somos iguales. Podemos divertirnos sanamente, podemos divertirnos y convivir en el amor de Cristo. Entonces, bueno, las ceremonias deben tener un propósito, sí, primero Dios, y cuando hacemos la parte social es testimonio. Entonces, bueno, las fiestas en los pueblos, ustedes saben que son grandes y llegan, pues si no llega todo el pueblo, llega casi todo el pueblo, llegan hasta los que no invitaron, porque además no se requiere una invitación especial, como muchas veces se hace a la familia fulana de tal, se le invita al culto de acción de gracias. En muchos lados y en muchos pueblos no se hacen esas invitaciones, simplemente se invita al pueblo y todo un pueblo sabe que hay una ceremonia y sabe que hay fiesta. Entonces, así en Caná, pues todos sabían que había fiesta y todos llegaron a Caná. También llegó el Señor Jesús con sus discípulos. El novio, yo me imagino la preocupación porque pues uno se prepara, pues sí, para cierta cantidad de gente. Sin embargo, aquí nos demostró que no estaba tan bien preparado el versículo 3, porque dice, faltando el vino, y en las fiestas, pues el vino era algo muy importante. No estamos hablando de vino para emborrachar, estamos hablando del vino como el fruto de la vid. Y aquí dice, faltando el vino, ¿sí? Faltó el vino, no alcanzó. Le habrán dicho al novio, le habrán dicho a la familia del novio, de la novia. No lo menciona exactamente, pero María se enteró que no alcanzó el vino. Y entonces, pues María va con su hijo, va con Jesús, y le dice, vino no tienen. Se acabó el vino. No vamos a tocar mucho el tema del milagro, porque precisamente todos siempre tocan el tema del milagro, cómo se convirtió, que si fueron cuántas tinajas, que si fueron 6 tinajas de piedra, menciona, en la cual cada una cabían de 2 a 3 cántaros. Pues el cántaro, pónganle 1 litro, 1,5 litros, por 3 litros por 6 tinajas, bueno, es la cantidad que se requería, porque además fue la cantidad que se requería para terminar la fiesta, ¿sí? No hizo de más, el Señor nunca hizo de más, nunca hizo de menos. Entonces, fue aquí
lo necesario para la boda. Y entonces María le dice a Jesús que vino no tienen, y luego sabemos que el Señor le contestó, ¿sí?, que aún no era su hora. Sin embargo, hizo el milagro, ¿sí? Hizo la aclaración y que eso no era lo que venía, ¿sí? El Señor Jesús no vino a hacer vino, no vino a hacer el milagro de proveer en una fiesta, de sacarlos del apuro. Sin embargo, bueno, ese fue el primer milagro. Hay algo muy importante que quizás no tomamos en cuenta dentro de ese milagro. Uno, el Señor Jesús estuvo en la boda. ¡Qué bendición para aquellos que se estaban casando de que la ceremonia o en el acto de la boda, ¿sí?, o en la fiesta de la boda, tuvieron una bendición del Señor Jesús? ¿Cuántos de nosotros comenzamos o pensamos que comenzamos nuestra vida matrimonial con una bendición de Dios? Aquí fue una bendición física muy, muy notable, tan notable que se quedó escrita en el Evangelio. Pero ¿cuántos de nosotros podríamos irnos de la ceremonia con una gran bendición de Dios? Primero, la compañía de Dios. Y entonces pensemos que en las ceremonias tenemos la compañía de Dios, Dios Trino. Dios está con nosotros en esa ceremonia, estamos invocando su nombre, estamos pidiendo su dirección, su bendición. Salgamos con esa conciencia y saber que Dios está con nosotros en ese momento. Que Dios, a partir de ese momento, sobre todo las bodas, Dios va a proveer, así como hizo provisión en las bodas de Caná, Dios hace provisión en nuestros hogares. Condición, que Dios esté en nuestro hogar. Dios no lo va a hacer desde fuera, Dios debe estar en nuestro hogar para proveer. Aquí el Señor Jesús estuvo en la boda. ¿Dónde fue la bendición? En la boda. Entonces, hermanos, la bendición es cuando nosotros buscamos a Dios y estamos con Él. Hagamos conciencia de esto. Hagamos lo que el Señor dijere, así como María les dijo a los comensales: haced lo que Él os dijere. Hacer lo que Él os dijere. Aquí dice en la palabra de Dios lo que tenemos que hacer. Haced lo que os dijere. Y esa también es una invitación que nos hace el Señor el día de hoy en esta meditación de las bodas de Caná. Hagamos lo que Él nos dice, pidamos su dirección, sepamos, estemos conscientes que está con nosotros y Él nos proveerá. Que Dios los bendiga, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas grandes cosas, Señor, que están en tu palabra, y debemos, Señor, meditar en ellas para aprender todo, Señor, lo que tú has escrito para enseñanza nuestra. Gracias por esta meditación, Señor, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.